Raza, Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León. En este video voy a dar una continuación a la serie de videos de cálculo integral que dejé pendiente desde el año pasado por cuestiones de trabajo, y quiero continuarlo ahorita con algunos temas relacionados particularmente con la idea de técnicas de integración. El día de hoy voy a platicar de integrar por partes, integración por partes, que es, bueno, creo que es el segundo método más sencillo para la cuestión esta de simplificar integrales. El primer método es el de sustitución y ya lo traté, de hecho, desde el año pasado, ya di mis comentarios sobre este tipo de método. En este video, bueno, quiero platicar sobre integración por partes, que es otro método, perdón, muy común, y dar mis observaciones sobre algunas de las, pues de las ideas, o darles algunas sugerencias también sobre si les toca ahorita aprender esto de integración por partes, pues qué pueden hacer. Bueno, primero que nada bueno, vamos a empezar de la siguiente forma. Imagínate que tienes esta integral y que tú descubres que pues, tienes que calcular una integral y descubres que tu integral es la multiplicación de dos funciones. Vamos a decir, la función f y la función g multiplicadas están dentro de la integral y tú tienes que calcular la integral de esa multiplicación, como dicen a veces, la integral de un producto. Ahora, un error común es creer que la integral de un producto va a ser la multiplicación de las integrales, es decir, déjenme pasar por aquí a la siguiente imagen, es ponerlo como la multiplicación de las integrales, y bueno, esto obviamente es un error. No podemos simplemente separar una integral que es multiplicación de dos cosas como la multiplicación de las integrales. Sí se puede hacer con la suma. Si tenía suma de funciones, yo podía hacer la integral de la suma, es la suma de las integrales, pero esto no sucede con la multiplicación. Tampoco obviamente sucede con la división, mucho menos. Entonces, eso es un error común, pero entonces surge la pregunta, bueno, si yo tengo una multiplicación de dos funciones, ¿puedo hacer algo? ¿Puede servirme esta idea de detectar que mi función es la multiplicación de dos cosas para simplificar la integral de esa función? Y bueno, la respuesta es que sí se puede, y justamente aquí es donde entra la integración por partes, cuando tengo dos funciones y yo voy a poder hacer algo, ¿no? Para simplificarla. En resumen, lo voy a decir varias veces, lo vamos a repetir varias veces, y muchos youtubers lo dicen. Si yo tengo dos funciones, una función f y una función g, si la función f se puede simplificar cuando la derivas y la función g se puede antiderivar o integrar de manera fácil, entonces muy probablemente integración por partes va a servir. Pero vamos a ver exactamente de dónde surge la integración por partes, para además tener una intuición de por qué esto es cierto, porque no nada más se trata de integrar mecánicamente, que esto pues puedes hacerlo, pero realmente ahorita ya hay páginas y apps que te sirven para calcular las integrales. Entonces no es tanto el punto saber calcular las integrales, sino el proceso cognitivo que tú tienes que desarrollar al hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero que nada a entender, creo que esta es la primera parte importante, que sí es muy importante que un ser humano que sabe cálculo integral conozca, y es por qué funciona la integral por partes. Eso es mucho más importante que saber integrar por partes, pues es saber por qué funciona la integral por partes y de dónde surge, ¿no? La integral por partes sale de la derivada de un producto. Yo sé que la derivada de un producto, tenemos por aquí, por ejemplo, la derivada del producto, sabemos que es pues la derivada del primero vamos a decir, el producto de f por g. Bueno, la derivada del primero, que es f, por el segundo, por g, más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Esta es la derivada del producto, es una fórmula que deberías de conocer de cálculo diferencial. Y bueno, si aplicamos el teorema fundamental del cálculo para la parte 1 del teorema fundamental del cálculo, pues la integral de la derivada pues va a ser la misma función, o la antiderivada de la derivada va a ser la misma función, que es f de g, y del otro lado voy a tener la integral de la derivada de f por g y luego la integral de f por la derivada de g. Me quedaría de esta manera, ¿sí? Ahora, si reacomodo, simplemente paso una de las integrales de un lado, paso la otra restando del lado contrario, pues lo que voy a tener es que la integral, por ejemplo, de f por la derivada de g va a ser igual a f por g menos la integral de la derivada de f por la derivada de g. Aquí la puedes ver, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que si tengo una función f y una función que tenga la derivada, es decir, la g' o la derivada de g, entonces puedo transformar esa integral en la derivada de f y la derivada de g del lado contrario, ¿sí? A veces se usa, y lo vas a ver a lo mejor en los libros y lo vas a ver en algunos videos, hacer una sustitución, un cambio de variables, pues haces la variable
u igual a f de x, la variable v igual a g de x, y lo que tienes es una forma un poquito más simplificada, que sería la integral de u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u, que es de donde sale esta famosa frase de un día había una vaca vestida de uniforme o algo así, ¿no? Está bien, digo, para acordarse, pero realmente para mí es infinitamente más importante entender, o sea, este entendimiento de lo que acabo de decir es 1000 veces más importante que saber integrar todas las integrales que tú quieras. Las integrales las va a integrar una computadora, finalmente no las vas a integrar tú, especialmente cuando son funciones algebraicas. Aunque sí considero importante que uno sepa estas manipulaciones algebraicas que tienes que hacer para calcular las integrales por partes. O sea, lo que importa es realmente lo que vas desarrollando cognitivamente en tu entendimiento de las funciones cuando haces los ejercicios. No tanto calcular las integrales en sí. ¿Sí? En este caso, no es el fin el objetivo. El fin no justifica los medios. ¿Sí? Más bien, los medios son lo más importante. Pero bueno, vamos a platicar sobre cómo hacer, cómo aplicar la regla de la cadena, perdón, cómo aplicar integral por partes. Si lo tienes que hacer a mano, que es el ejercicio, es un muy buen ejercicio para irte desarrollando. Entonces, si yo tengo una integral, fíjense la forma que nos queda la integral. Voy a olvidarme de la vaca vestida de uniforme. Creo que eso no es una manera muy buena de reconocer quiénes son las funciones. Lo voy a dejar de esta manera, como la integral de f por la derivada de g, ¿sí? G', que es la derivada de g. Porque aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa. Yo voy a transformar, la idea de usar integral por partes es que esta integral que tengo aquí yo la voy a transformar en otra. Es decir, la f por la derivada de g la voy a transformar en la derivada de f por g. Entonces, esa segunda integral debería ser más simple o más sencilla que la integral original, ¿sí? Y eso me da una idea de qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando cuando quiero aplicar integral por partes para una integral. Entonces, si se fijan, lo que yo tengo que hacer es que, bueno, al derivar la función f, pues me quede algo relativamente más sencillo, pero más importante aún, la función que era la derivada de g se convierte en g, es decir, aquí tengo que aplicar una antiderivada. Para la función g tengo que aplicar una antiderivada o una integral si tú quieres, entre comillas, pero más bien sería como una antiderivada, y la función se debe de simplificar. Entonces esta es justamente la idea. Cuando tengo un producto, yo sé que a lo mejor voy a aplicar integral por partes, cuando al hacer la antiderivada de uno y la derivada del otro, me quedan expresiones un poco más sencillas, ¿sí? Ese es exactamente el punto con esta cuestión de la integral por partes, ¿sí? Entonces ahora, para darnos una cuenta, para darnos cuenta de, eso lo puedes tomar como una regla general, simplemente. No voy a hacer ejercicios, simplemente, porque hay muchos ejercicios en internet, ahorita voy a platicar un poquito sobre eso, pero quiero platicar de otra cosa sobre algunas recomendaciones que nos dan para el uso de esta famosa integración por partes. Y para hacerlo, voy a tomar 5 funciones. Vean estas 5 funciones que tenemos aquí. Tenemos la función que tengo por aquí, coseno inversa, la función logaritmo, la función x cúbica, la función coseno y la función e a la x. ¿Sí? Tenemos 5 funciones por ahí. Vamos a jugar un poquito con estas funciones, y lo que voy a pedirte que hagas es, o lo que vamos a hacer más bien, no voy a pedirte que lo hagas, lo vamos a hacer nosotros, es calcular las derivadas de estas funciones. Vamos a calcular las derivadas de cada una de estas funciones y las voy a ir poniendo abajo. Si hago esto y calculo las derivadas de estas funciones, vamos a ir viendo aquí las derivadas, pues tú puedes ver cómo cada una de estas funciones, cuando empiezas a aplicar la derivada, pues van teniendo un comportamiento un poquito diferente. Empezando por la función coseno inverso, cuando yo hago la derivada de la función coseno inverso, me empieza a quedar una función racional, con unas raíces por ahí o exponentes racionales, y se empieza a poner medio complicadilla por ahí. Pero si por ejemplo vemos la función logaritmo, me queda 1 entre x y luego menos 1 entre x cuadrada y así, ¿no? 2 entre x cúbica. Y conforme me voy moviendo a la derecha, cuando me voy a la x cúbica, a la coseno y la x, vamos viendo que la derivada se va volviendo más sencilla. De hecho, las funciones que están más a tu derecha se van haciendo más simples a la hora de derivar, ¿sí? A la hora de hacer la derivada. Pero aún así, todas se pueden diferenciar, ¿no? Sí, una cosa importante en cuanto a la mayoría de las funciones, bueno, todas las funciones algebraicas, las funciones que son polinomios, racionales, trigonométricas, es que las derivadas son relativamente fáciles de calcular.
Bueno, fáciles en el sentido de que se pueden hacer. A veces se ponen complicadas, pero se pueden hacer. Ahora bien, lo que voy a hacer aquí para completar esta tabla es irnos ahora hacia arriba, pero nos vamos a ir hacia arriba con las antiderivadas. Fíjate cómo quedan las antiderivadas de las funciones. Voy a empezar ahora del lado derecho. Si estamos en la función e a la x, la antiderivada de e a la x, pues es la misma e a la x. Obviamente es más una constante, pero olvidemos por un momento la constante. Simplemente va a ser e a la x, la antiderivada de cada una de estas funciones. Si nos vamos con la función coseno y hacemos las antiderivadas, nos vamos a dar cuenta que me va a quedar seno, me va a quedar menos coseno, me va a quedar menos seno. Y de hecho las funciones trigonométricas, bueno, particularmente seno y coseno, nos damos cuenta que van como que alternándose, ¿no? Es un comportamiento relativamente sencillo cuando lo aplicamos, pero no tan sencillo como el de las exponenciales, ¿no? Las funciones que son, por ejemplo, x cúbica, puedo hacer las antiderivadas, aunque se me empiezan a complicar de hecho más que las derivadas. Fíjate cómo la función x cúbica, cuando yo la derivo, se convierte en 3x cuadrada y luego en 6x y luego finalmente en 6 y ya no, y luego se hace 0 de hecho, pero se van simplificando, ¿no? Pero observa la función logarítmica, logaritmo y observa la función, por ejemplo, las trigonométricas inversas. Las funciones cuando empiezo a aplicar antiderivadas se empiezan a poner más complicadas. Entonces lo que quiero que notes con esta tabla es que conforme me voy moviendo de izquierda a derecha, las integrales y las derivadas se van volviendo más sencillas y conforme me muevo a la izquierda, las derivadas y las integrales empiezan a volver más complicadas, ¿no? Esto es de hecho es lo que se conoce si ves en algunos de los youtubers que te dan sugerencias de cómo aplicar la regla de esta integración por partes. Me da una idea de cómo clasificar las funciones. De hecho, lo que hacen es lo siguiente. Las primeras funciones, que son las que están más a la izquierda, son las funciones inversas, luego están las funciones logarítmicas, luego las algebraicas, luego las trigonométricas y luego las exponenciales. Y lo que te dicen es que cuando quieres aplicar integrales por partes, trates de acomodar la función que vas a antiderivar, que tenga una antiderivada sencilla, es decir, que esté lo más del lado derecho posible, ¿no? Y es lo que llaman esto la regla creo que le llaman la regla de Ilate, muchos le llaman así. Simplemente lo que significa es que si vas a elegir dos funciones, una función f y una función g, pues trates de acomodarlas de manera que la función que quede del lado derecho esté más del lado derecho en este acrónimo que está aquí. Por ejemplo, si tienes una función algebraica y tienes una función exponencial, pues trata de poner la función exponencial del lado derecho de la función algebraica, ¿no? Es decir, la función exponencial trata de aplicarle la antiderivada y a la función algebraica la puedes derivar, ¿no? Y así si tuvieras un logaritmo y una trigonométrica, por ejemplo, pues trata de poner la trigonométrica para calcular las antiderivadas porque son más fáciles y a la logarítmica pues la puedes a lo mejor derivar, ¿no? Y no se te va a complicar tanto. Ahora bien, todos los ejercicios que vas a ver por ahí en YouTube de integral por partes, como les digo ahorita, no voy a hacer ni un solo ejercicio en este video porque no es el punto. ¿Por qué? Porque hay montones de youtubers que ya han hecho un muy buen trabajo haciendo ejercicios, aplicando, por ejemplo, cualquiera de estas reglas, de estas ideas, vamos a decir, ya sea de aplicar la regla esta Ilate o simplemente desde el punto de vista más general, simplemente buscar una función que sea fácil de antiderivar para que sea la función g' y la función que sea más fácil de derivar, que sea la función f, aunque generalmente la derivada siempre va a ser fácil en todos los casos. Ahora bien, ya para terminar, te quiero dar algunas sugerencias si vas a usar o si tú estás aprendiendo integral por partes. Hay montones de youtubers. Pon integración por partes ejercicios y te vas a encontrar montones de ejercicios de eso. Mi recomendación es la siguiente, ¿sí? Número uno, si vas a poner uno de estos ejercicios, pon el video si tú quieres, pero en cuanto el profesor que está grabando el video ponga la integral, ponle pausa, detente, apunta la integral, apaga la computadora y trata de resolverlo por tu cuenta primero. Dedícale 5 o 10 minutos a tratar de integrarlo tú, de hacer tú las operaciones y luego fíjate en el video y ve si lo pudiste hacer exactamente, o si lo pudiste hacer bien o compruébalo conforme como lo haga pues tu youtuber favorito, ¿no? Que haya profe Julio, quien quiera que haya resuelto esta integral, Khan Academy. Hay un montón de YouTube. Voy a poner algunas referencias. Ni tengo que ponerlas, no las voy a poner porque realmente pone integral por partes y van a salir muchos, ¿no? Ahora, la segunda cosa es, si tienes problemas para calcular integrales por partes, en mi experiencia se puede deber por varias razones.
La número uno es porque no tienes bien desarrollado el pensamiento algebraico. O sea, finalmente integrar por partes no es más que reconocer algebraicamente quién puede ser una función u otra. Entonces puedes tener problemas simplemente con pensamiento algebraico. Repasa, haz ejercicios de álgebra. Tal vez pueden ser, si son integrales de trigonometría, no tienes bien conocidos lo que son las funciones trigonométricas. A lo mejor no tienes bien desarrollado un pensamiento funcional, es decir, cálculo diferencial te pasó de noche y no entiendes lo que es una función. Por ejemplo, aplicar función de una función o multiplicación de funciones, tienes confusión con esas cosas. Entonces a lo mejor tienes que repasar más bien cálculo o precálculo incluso. Obviamente tienes que tener también muy en la mente y muy dominadas las derivadas de las funciones y las antiderivadas de las funciones, particularmente las derivadas, porque si tienes las derivadas, pues también pues vas a tener las antiderivadas de todas las funciones trigonométricas, de las logarítmicas, de las inversas. O sea, si no las tienes en la mente bien, pues vas a tener problemas porque antes de dar un paso tienes que prever qué sigue o cómo te va a quedar tu integral transformada. Entonces puede ser que más bien tengas que regresarte y hacer ejercicios de cálculo diferencial o incluso de precálculo, como les digo, ¿no? Entonces muchas veces el problema no es integrar por partes, el problema viene antes y te toca a ti hacer el trabajo de practicar. Ya lo he dicho muchas veces, ningún youtuber te puede enseñar cálculo, nadie te puede enseñar cálculo integral, ni álgebra, ni matemáticas, ni nada de hecho. La matemática es un lenguaje que tienes que desarrollar tú practicando y nadie lo puede hacer por ti. Entonces, por amor de Dios, si te interesa aprender matemáticas, pues tienes que practicar, tienes que tú tratar de hacer los ejercicios y eso sí, cuando tengas alguna duda, pues coméntalo, pregúntalo con tus compañeros, con tus profesores, para ver si tu enfoque es correcto. Ahora, si no te interesa aprender matemáticas, este canal no es para ti, por favor, no te suscribas, ¿sí? Este canal no es para quien no le interesan las matemáticas, hay muchos canales para otras personas, suena feo, pero bueno, así creo que quiero considerar esto, ¿no? De verdad. Bueno, ahí están mis pensamientos sobre integración por partes, no quiero decir más. Si tienes un libro de cálculo, lee por favor el tema de integración por partes, ve a los youtubers que explican integración por partes, todos los que puedas. Aprender cálculo depende exclusivamente de ti, es 99% es lo que tú pongas y 1% es lo que tu profesor haga o lo que tu youtuber favorito haga o lo que tu autor favorito en tu libro haga, pues. En fin, voy a seguir dando mis pensamientos sobre algunos de los temas de técnicas de integración. No voy a hacer ejercicios de técnicas de integración. ¿Por qué? Ya lo dije 1000 veces, porque hay un montón de youtubers que ya lo hicieron. Si le pones por ahí tu técnica de integración favorita, de hecho te van a salir un montón de posibles ejercicios por ahí resueltos. Claro, si alguien me hace una pregunta específica y creo que no está respondida en internet y creo que puedo aportar algo, por supuesto que lo voy a hacer. Pónganla por ahí en los comentarios o en Facebook o donde quiera que me encuentren. En fin, no me queda más que despedirme y decirles lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Vámonos.